Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Me acompaña nuevamente hoy, en tiempo real, en su último programa de esta temporada, el ya conocido pastor Miguel Monroy desde La Paz, Bolivia. Muy bienvenido, pastor Miguel. ¿Cómo estamos? Saludos desde Bolivia, pastor Nikos. Estamos muy bien y felices como siempre difundiendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad desde este otro lado del planeta para cada oyente que nos honra con su sintonía, que razona, que medita, que decide ante lo que predicamos y enseñamos y usa su libre albedrío para salvarse de este mundo caído y de la condenación eterna. Amén, pastor Miguel. Amén a eso que ha dicho. Muy bienvenidos también una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí siguiendo nuestro programa semanal Encuentros. En el día de hoy, con motivo de la despedida del programa del pastor Miguel Monroy, por cierto, una despedida por poco tiempo, ambos tendremos hoy para la audiencia un programa centrado en el esperanzador mensaje de Isaías capítulo 32, versículo 17. Un mensaje acorde a la temática central de siempre del ministerio Tinajas, la justicia. Dividiremos como siempre el estudio del programa en varias partes, con el ya conocido método expositivo que consiste en analizar cada parte de un pasaje para su mejor disfrute, aprendizaje y comprensión. Primero, veremos el versículo en su contexto literal. Segundo, luego veremos el versículo como principio universal. Tercero, también haremos la aplicación personal. Y cuarto, y por último, llevaremos este pasaje al punto central, el Evangelio. Y así tendremos un estudio perfectamente doctrinal. Muy pocos predicadores, por no decir casi ninguno o ninguno, usan el método del ministerio Tinajas, el método expositivo junto con el método del redireccionamiento hacia el Evangelio, o sea, el método integral de predicación bíblico-teológica. Por el contrario, la mayoría de predicadores usan el método de la excusa, que consiste en tomar un pasaje, pero luego hablan de cualquier cosa para divagar, pero sin decir nada del pasaje en la prédica. La lectura del pasaje bíblico es solo la excusa para hablar, para pasar el tiempo, para cumplir, para distraer a la gente y ocupar el rato. Otros predicadores usan el método emocionalista, tratando de tocar solo las emociones, pero no la razón. Otros usan el método materialista, despertando falsas esperanzas de prosperidad en cada mensaje, manipulando determinados pasajes caducados del Antiguo Testamento. Otros predicadores usan el método payaso, donde el pastor es eso, un payaso de circo, el showman de turno que está para distraer a la gente camuflado con religiosidad y palabrería espiritualoide. Otros usan el método psicológico motivacional, despertando el engaño de que la persona puede lograr sus sueños y tener éxito. Otros, los aparentemente mejores, solo usan el método expositivo, pero sin redireccionamiento hacia el Evangelio. Parece que usan buen método, parecen buena gente, estudiosa, pero como dijimos la semana pasada, es un método incompleto. En cambio, nosotros usamos el método integral. Primero, usamos el método expositivo en el tema. Y segundo, redireccionamos cada tema y cada pasaje hacia el Evangelio. Ese fue el método que usó el Señor Jesús en Lucas 24. Es el mismo método que usó Pablo, de quien hemos aprendido.
Y ese fue también el método de Felipe con el etíope de Hechos capítulo 8. Es decir, el Señor Jesús, Pablo y Felipe, como tres ejemplos bíblicos, usaron el método integral, aunando el método expositivo con el método redireccional. De hecho, esto es lo que necesita la gente. Primero que le expliquen parte por parte de un tema, de un pasaje, de un versículo, de un capítulo, y luego lo redirijan hacia la salvación, hacia el Evangelio, el punto central de toda la Biblia. Por eso, el etíope exclamó: ¿quién podrá explicarme las Escrituras para entenderlas? ¿Quién? Y entonces el Señor le envía a Felipe. Y en el caso del Señor con los discípulos de Emaús, cuando el Señor usó el método expositivo redireccional en Lucas 24, produjo en ellos una frase apoteósica que llega hasta el día de hoy cuando dijeron: oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras para demostrar que Él era el Mesías? Pues sí, es verdad. Esa es nuestra meta, estimado oyente. Usar siempre el método integral. Explicar la Escritura con detalle y despertar en usted el ardor por la palabra de Dios. Un método laborioso, pero el mejor método del mundo frente a los métodos más facilones, engañadores, melosos, falsos y atrapadores que usan los lobos del día de hoy. Por eso tienen tanta audiencia y tanto dinero. La gente quiere shows, canciones, motivacionalismo, materialismo, emocionalismo, pero no les gusta el arrepenticionalismo ni el radicalismo. Eso no les gusta, porque eso implica austeridad y abandono del pecado, y eso no gusta al populacho religioso de las iglesias. Si el ministerio Tinajas bajara el nivel doctrinal, si bajara el nivel radical, si bajara al nivel motivacional, si predicáramos prosperidad y predicáramos la falsa oración de fe, entonces el ministerio Tinajas le haría competencia a cualquier ministerio falso del día de hoy y hasta seríamos mayores que ellos, más populares y seríamos ricos, porque sabemos cómo se manipula la Escritura, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos temor de Dios y no haremos eso nunca, jamás. Nunca rebajaremos el nivel radical de doctrina y conducta por dinero o por fama. El ministerio Tinajas es único y seguirá siendo único como un instrumento de Dios en la red para enseñar la verdad y derribar la falsedad. Bien, habiendo dicho esta introducción intensa, vayamos entonces al estudio de las diferentes partes de Isaías capítulo 32, versículo 17, el pasaje elegido para la despedida del pastor Miguel Monroy. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte. Estudiaremos el contexto literal del pasaje de hoy. Desde el capítulo 27 de Isaías hasta el capítulo 37, en esta sección del libro, el profeta Isaías anuncia los castigos de Dios contra su pueblo por causa de sus pecados, pero a la vez intercala también pasajes de esperanza futura, de restauración. Y hablando de esta futura restauración total de la nación de Israel, en el capítulo 32, Isaías está dando un mensaje de esperanza con la venida del Mesías y su reino. Y en algunos de esos pasajes del capítulo 32 se habla de las cualidades de su reino. Esto que decimos lo vemos en el versículo 1, donde Isaías empieza diciendo que un rey reinará un día con justicia plena. Una de las características del rey de ese reino futuro es la justicia. Un mundo por fin de justicia, un mundo por fin de convivencia entre los hombres, un mundo por fin donde el lema de convivencia será precisamente Isaías 32, versículo 17. Paz, descanso y seguridad para siempre entre los hombres. Bendita esperanza. Bendita esperanza.
Estos tres elementos, paz, descanso y seguridad, son el anhelo más profundo del hombre. Vivir en convivencia con esas tres características. O sea, vivir en un mundo maravilloso donde no gobierne ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni la Unión Europea, ni ningún inepto político, sino que será un mundo donde habrá paz, abundancia, se vivirá sin miedos, sin guerras, sin pandemias diseñadas, sin hipotecas, sin bancos ladrones, sin políticos mentirosos, sin cansancio del cuerpo ni del alma, y todas esas 100 virtudes que varias veces hemos descrito en el canal, porque ese mundo nuevo será gobernado por el Rey del Reino. Bendita esperanza. Bendita esperanza. Por eso, una vez más, hoy el pastor y yo compartimos juntos con la audiencia que hay una esperanza segura de convivencia entre los hombres, donde habrá paz social, paz en el alma y paz entre los hombres. Parece una utopía, pero está profetizado y la Biblia no miente. Aquí, en la tierra, en este sistema, como sabemos, todo es fatiga, trabajo, cansancio, injusticia, vanidad de vanidades, etc. Pero allí, en el reino del Rey, habrá seguridad. Porque ya no habrá delincuentes, ni políticos, ni pastores, ni bancos, ni vividores, ni dictadores, ni todos los malos líderes de este mundo. ¿Se da cuenta qué esperanza hay, estimado oyente? Amén. Eso es lo que queremos darle hoy el pastor Miguel y yo conjuntamente. Los lobos pastores hablan de aquí, hablan de prosperar aquí, hablan de tener esperanza material aquí. Hablan de bendiciones aquí, pero la Biblia y nosotros hablamos de la esperanza allí. Hay esperanza de un mundo mejor, estimado oyente, pero no aquí. Nosotros en el Ministerio Tinajas creemos firmemente en esto. Dios ha diseñado un mundo maravilloso con una raza de hombres diferentes diseñados por Él, para vivir en ese mundo literal, social y material para siempre. Lo dice el pasaje de hoy, y Dios no miente. Bendita esperanza de un mundo mejor. Pero para acceder a este mundo maravilloso del Rey del Reino, como dice el versículo 1, hay dos condiciones que veremos luego. Dos requisitos que usted debe obedecer para entrar a ese reino maravilloso. Un mundo de justicia, de paz, descanso y seguridad perpetua. Si usted está enfermo, allá en el reino de justicia nunca habrá enfermedad. Si usted es inválido, allá en el reino de justicia nunca tendrá usted invalidez en su cuerpo. Si usted tiene un síndrome cualquiera sea, allá en el reino no habrá síndromes. Si usted tuvo un accidente y quedó deforme, allá usted será perfecto y hermoso. Si usted tiene una minusvalía en su cuerpo, en el reino del Rey no hay minusvalías. Si usted es cojo, tuerto, ciego, discapacitado, deforme, sordo, etc., toda persona convertida por medio del Evangelio tendrá un día un cuerpo con salud, cuerpo perfecto, y será libre de esas deformaciones, de esos dolores y de esas cargas. En el Rey del Reino todo es justicia y perfección. Desde la justicia social hasta la justicia corporal, todo es justicia. Maravillosa esperanza de un mundo perfecto donde mora la justicia, estimado oyente. Incluso Pedro dice lo mismo en 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora entre los hombres la justicia. Pero, como ya hemos dicho muchas veces, para entrar a ese maravilloso mundo material, físico y de justicia social perfecta, antes aquí en la tierra hay dos requisitos que cumplir. Así que quédese con nosotros hasta el final, porque como funcionarios del Rey que somos, le informaremos detalladamente todos los requisitos necesarios que usted debe tener para entrar al reino de justicia. Amén.
Bien, pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte. El versículo de hoy como principio moral universal. Y ese principio moral de Isaías capítulo 32, versículo 17 es que el resultado de practicar la justicia produce paz, descanso y seguridad. Un principio universal es algo que siempre se cumple. Es una información general segura y es como una ley. Si uno aplica la primera parte del principio moral, se cumple la segunda parte. Y aunque en la tierra todo es limitado, sin embargo vemos que en aquellas personas, en aquellas familias, en aquellas empresas, en aquellos países donde se aplica la justicia, allí hay como resultado paz, prosperidad, descanso y seguridad entre las personas. En otras palabras, se vive bien, se vive en paz, se vive en descanso y se vive en seguridad. Así que, si quiere eso para usted, para su matrimonio, para su vida, para su empresa, entonces usted debe empezar por aplicar la justicia en cada acción suya para que haya paz, haya descanso y haya seguridad en su vida y en su entorno. No estamos siendo moralistas, estamos siendo bíblicos. Un ciudadano justo que vive una vida de justicia produce en su entorno paz, descanso y seguridad en sus vecinos. Un esposo que aplica la justicia bíblica en su matrimonio, ese matrimonio tendrá paz, su esposa e hijos descanso, y ese matrimonio será seguro para siempre. Y así podríamos seguir y seguir con más y más ejemplos si aplicamos ese principio universal de que, cuando se aplica la justicia en cualquier área de la vida, el resultado es que hay paz, descanso y seguridad. Sin pretender meternos en política ni dar clases de sociología, simplemente viendo desde afuera lo que sucede en los países más avanzados, son avanzados porque en ellos hay un mayor nivel de justicia social, que permite que ese país, que esas condiciones de vida sean la paz, el descanso y la seguridad personal, financiera y familiar. Piense tan solo, por ejemplo, en los países escandinavos y verá que esto es así, como decimos. Pero donde falta la justicia social y donde hay corrupción en los jueces y en la autoridad, entonces esa sociedad es un caos, porque donde hay injusticia, hay guerra, hay lucha y hay inseguridad. Todo lo contrario de lo que promete Dios por medio de este principio moral universal de Isaías capítulo 32, versículo 17 para los hombres. No solo es una promesa futura para la eternidad, sino que es también un principio, una promesa para la terrenidad. La Biblia dice que, si uno aplica la justicia en su entorno, cualquiera sea el área, eso producirá un halo de paz, descanso y seguridad constante. Ahora, para poder vivir este principio social, toda sociedad tiene que poner en práctica los valores éticos y morales de la Biblia, y entonces se podrá vivir en paz, descanso y seguridad en la sociedad. Pero mientras los políticos y los jueces no apliquen la justicia con sus leyes, entonces los delincuentes acamparán a sus anchas, como dice el Salmo 12 en el versículo 8. Por todos lados abundan los impíos, porque la injusticia acampa a sus anchas entre los hijos de los hombres. Ahí tiene todo lo contrario a lo que dice Isaías 32, 17. El salmista está dando la realidad social presente y el profeta está dando la esperanza social futura. En conclusión, anímese a practicar este principio moral en su entorno y usted verá los resultados. Amén. Bien, entremos entonces ahora en el análisis y comentario de la tercera parte, la aplicación personal del versículo de Isaías capítulo 32, versículo 17. Vamos a hacer un ejercicio que hemos enseñado varias veces en el canal. Primero vamos a leer el versículo en presente. El versículo está en futuro, pero si lo leemos en presente sonará así. El resultado de la justicia es paz, descanso y seguridad. Así suena más intenso y más cercano.
Y ahora vamos a dar un paso más y vamos a leerlo en primera persona y quedaría más o menos así. Si practico la justicia, entonces produciré paz, descanso y seguridad en los demás. ¿Ve? Ahí lo tiene. Un principio universal llevado a nivel personal. Así que tome ese principio moral de la Biblia, estimado oyente. Tómelo para vivirlo en su entorno personal y no baje los brazos viendo lo que ve. No somos motivacionales, estimado oyente, pero sí somos bíblicos. Y si usted, aún sin ser convertido, aún sin salvación, aún siendo solamente religioso, o aún siendo simplemente simpatizante del ministerio de Tinajas, si usted aplica de forma personal el principio bíblico moral que le estamos enseñando aquí, entonces recibirá de lo que siembra. Por lo tanto, sea justo en sus acciones y en sus decisiones, y eso le dará paz, descanso y seguridad en toda su vida. Repase el pasaje en primera persona. Si practico la justicia, produciré paz, descanso y seguridad siempre. Recuerde y asocie el pasaje de hoy con aquel principio bíblico de que lo que se siembra, se recoge. Así que haga todo bien hecho, estimado oyente. Haga todo con justicia. Haga todo lo justo. Es nuestro consejo pastoral. Y eso producirá en su entorno, en su vida, un efecto de paz en usted, descanso y confianza en los que les rodean. Y usted saldrá seguro y beneficiado. No somos motivacionales, no. Somos bíblicos. Ahora, si ese principio ético-moral de la Biblia, Dios dice que funciona a nivel personal en la tierra, imagínese entonces cómo será a nivel espiritual y eterno. Bien, pasemos entonces ahora a la cuarta y última parte del mensaje de hoy, el redireccionamiento doctrinal de Isaías capítulo 32, versículo 17. Ahora, si hemos venido diciendo que uno de los tres resultados de la justicia es la seguridad para siempre, entonces este pasaje es una buena razón argumental más para derribar la falsa doctrina pentecostal de que la salvación se pierde. Aquí el principio de Isaías dice que la justicia produce seguridad para siempre. En el punto anterior lo aplicamos a nivel moral. Isaías lo aplica a nivel escatológico y eterno. Entonces, si aplicamos esto a lo espiritual, que es el área que nos faltaba aplicar, tenemos entonces que la justicia del Señor Jesús, recibida en la cruz por nuestras injusticias, eso nos da seguridad en la salvación perenne. O sea, la salvación no se pierde. ¿Y cuánto dura la seguridad? Dice el texto. El texto dice para siempre. O sea, no hay cortes. O sea, no se pierde la salvación. No se pierde esa justificación. No se pierde nada, estimado pentecostal. La salvación, una vez recibida correctamente por medio del verdadero evangelio jurídico, no se pierde nunca. No estamos manipulando el texto. Simplemente vemos con análisis lógico que el principio de Isaías 32:17 es aplicable a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, al área de la salvación. Si la justicia produce tres efectos y uno de ellos es la seguridad permanente, llevado entonces eso al plano espiritual, esa seguridad que empieza con la conversión aquí en la tierra, se prolonga sin cortes en la tierra y llega para siempre hasta la eternidad. O sea, en otras palabras, la seguridad de la salvación no se pierde. Cuando una persona recibe el don de la justicia caída sobre Cristo, el cual recibió la justicia divina que usted merecía por sus injusticias, esa justicia de Él, apropiada por usted, por medio de la fe el día de la conversión, esa justicia le dará seguridad perpetua. No se pierde nunca. Romanos 5:17 dice: reinarán en vida eterna gracias a uno solo, Jesucristo. Pero los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí lo tiene.
la seguridad de la vida eterna para los que reciben la justicia caída sobre el Hijo. Dicho de otra manera, si usted reconoce sus injusticias y se apropia de la justicia del Señor Jesús, entonces volvemos al mismo punto base. Esa justicia le dará paz segura en la conciencia, le dará descanso seguro en su alma y le dará seguridad de salvación para siempre, vida eterna. No hay cortes, ni se pierde nada. Nunca la Biblia jamás habla de perder la salvación. La salvación correctamente obtenida por medio del Evangelio ya se puede tener y se tendrá para siempre, no se pierde. La doctrina de la pérdida de la salvación pentecostal es uno de los mayores fraudes doctrinales del mal llamado ambiente cristiano. Si usted está en una falsa iglesia pentecostal, salga de ella corriendo, escape de ahí como del fuego. El invento de la doctrina de la pérdida de la salvación es el resultado de un evangelio falso. Pero la Biblia habla de la seguridad de la salvación por medio de la justicia de la cruz. Si usted basa su salvación en una oración de fe, es lógico que tenga inestabilidad, duda, y eso no funcione. Pero si usted basara su seguridad de salvación en la verdadera justicia de la cruz, usted tendría seguridad para siempre. La oración de fe da condenación, pero la justicia de Cristo da salvación. La justicia da seguridad, el pentecostalismo da inseguridad. ¿No le parece fantástico este pasaje de la justicia de Isaías capítulo 32 versículo 17, escondido en medio de las páginas de la Biblia como una piedrita de oro escondida en las paredes de la mina de la palabra de Dios? O dicho con otro ejemplo, ¿ha visto la belleza de este coral de Isaías 32, 17 en las profundidades marinas de las páginas centrales del mar de la palabra de Dios? ¿Se ha fijado cómo todo converge siempre en el mismo punto de una manera o de otra? Maravilloso. Hemos tomado hoy un pasaje moral, un pasaje social, un pasaje profético, un pasaje futurista, un pasaje del Antiguo Testamento y hemos profundizado en él hasta el fondo para hallar la belleza espiritual escondida en ese lugar. La justicia y la mayor justicia bíblica, la justicia de mayor dimensión, la justicia más grande jamás contada, la justicia que limpia todas sus injusticias, estimado oyente, es la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Esa es la mayor justicia que dará paz, descanso y seguridad aquí en la tierra y un día paz, descanso y seguridad eterna en un mundo de justicia plena, solo para aquellos hombres que reconozcan sus injusticias y se apropien de la justicia caída sobre el Señor Jesús. Amén. En ti mi alma libre está, amado Salvador Jesús. Mi castigo cayó sobre ti, en ti redención encontré. A un pecador vil como yo, solo tú podrías salvar. Te diste todo tú por mí, en tu decisión de amar. Un día por fe a la cruz llegué, y de tu justicia me apropié. A un vil pecador como yo, en la cruz quisiste tú salvar.
En la cruz mi iniquidad dejé, y de ti nunca más me alejé. En ti la obra completa fue, justicia satisfecha fue. En ti mi alma segura irá, de tu justicia me apropié. En ti la obra completa fue, justicia satisfecha fue. De tu evangelio me admiré, hoy convertido y libre soy. Jesús, mi justicia. Así que, llegados ya al final del mensaje, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus palabras, tal como le salga, en el secreto de ese lugar, de rodillas si puede, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, estando allí a solas, obedezca los dos requisitos de Marcos 1:15 para tener el perdón de los pecados, para tener paz en su alma, para tener descanso en su vida y para tener seguridad eterna de salvación. Marcos 1:15 dice que, para entrar un día al reino de justicia del Señor de la justicia, usted debe obedecer dos requisitos indispensables aquí en la tierra. Primer requisito: usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados cometidos desde su juventud y debe a la vez decidir abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Estas dos cosas, reconocer los pecados y abandonarlos, es el verdadero arrepentimiento bíblico que el Señor Jesús manda a todo hombre como primer requisito en Marcos 1:15 para entrar a su reino. Sería bueno, muy bueno, que usted hiciera esto por escrito. Le ponga fecha y lo firme. Es solo un consejo. Bien. Vamos ahora con el segundo requisito que el Señor Jesús manda, y es creer el Evangelio. Por lo tanto, lo que usted debe creer, lo que usted debe admitir, lo que usted debe reconocer son tres cosas. Tome notas, por favor, porque está en juego su alma. Le aconsejamos tomar por escrito una hoja y escribir en ella lo siguiente de este segundo requisito. Primer punto. Usted debe creer y reconocer que es un delincuente ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida. Usted debe reconocer que merece recibir la justicia divina por sus injusticias. Los pecados, dice la Biblia, son delitos. Por lo tanto, eso lo hace a usted delincuente ante Dios, que es un juez justo. Segundo punto del segundo requisito. Usted debe creer que, en la cruz, Dios descarga sobre el Señor Jesús la justicia divina que usted merecía por sus pecados que ha hecho en toda su vida. Esa es la causa de la muerte del Señor Jesús. Recibir en Él la justicia que usted merecía. Usted debe creer, reconocer y admitir eso, que el Señor Jesús vino al mundo para recibir un día la justicia divina que usted merecía recibir en el juicio de Dios. Escríbalo así en su hoja. Tercera parte del segundo requisito de Marcos 1:15. Usted ahora debe apropiarse por la fe de esa justicia divina que el Padre descargó en la cruz sobre su Hijo, el Señor Jesús. Apropiarse por la fe de esa justicia es como agarrar de la cruz lo que le cayó al Señor Jesús, la justicia divina. Fíjese cuántas veces los repetimos. Por si le ayuda mejor a comprender lo que significa apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús, siempre decimos que apropiarse es como alargar la mano hacia el Calvario para tomar esa justicia caída sobre el Señor Jesús, traerla y hacerla suya. Bien, estas tres partes, repetimos que sería bueno, muy bueno que las escriba en una hoja,
las diga ante Dios con sus palabras y le ponga fecha y firma. Es un consejo, le ayudará a hacer mejor las cosas. Cuando usted obedece estas 5 partes que forman los 2 requisitos de Marcos 1:15, entonces Dios le dará paz de sus pecados, descanso en el alma y desde ya seguridad de salvación eterna. Los 3 elementos, los 3 resultados de la justicia de la cruz que luego en la eternidad le darán esos mismos resultados en grado eterno. Siempre la justicia produce esos 3 resultados, sea a nivel humano, sea a nivel moral o sea a nivel espiritual, como lo hemos enseñado hoy. Maravillosa justicia que limpia nuestras injusticias. Justicia que hemos compartido juntos, el pastor Miguel y yo, semana tras semana en todos estos meses para usted. Justicia que un día también compartimos con el pastor Miguel y que hoy nos llena de gozo compartirlo juntos con nuestra estimada audiencia. Ha sido un doble honor para mí. Así que muchísimas gracias, Pastor Miguel, por ayudarme a difundir esta justicia al mundo hispanoamericano para darles la verdadera forma del perdón de los pecados, paz al alma, esperanza futura y seguridad eterna a los hombres de habla hispana. Las gracias a usted, Pastor Nicos, y principalmente al Señor Jesús, al glorioso Señor del Evangelio, por haberme permitido ser parte de esta temporada y poder ayudar a exponer la verdad que tanta falta hace, ya que como yo, siendo pastor por más de 20 años, hay mucha gente engañada, solo siendo moralistas y religiosos, y yo, por mi moralismo, creía tener paz, descanso y seguridad. Pero iba a escuchar la frase del Señor, escrita en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Muchas gracias en nombre del remanente de la Iglesia de la Paz Bolivia, es decir, de los pocos que hemos entendido y obedecido las 2 condiciones que el Señor Jesús mandó. Amén, Pastor Miguel. Bien, hemos llegado hoy, estimado oyente, al final de esta etapa experimental con el Pastor Miguel Monroy, una etapa intensa, de varios meses, muchos programas y muy grata. Solamente me queda nuevamente dar las gracias al Pastor Miguel por haber estado aquí compartiendo sus experiencias, su sabiduría, su testimonio y acompañándonos en este tiempo de la nueva etapa del canal. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos nuevamente en su día para seguir enseñando con usted la verdad bíblica a todo el mundo hispanoamericano. Hasta muy pronto, Pastor Miguel. Muchas gracias, Pastor Nicos. Hasta muy pronto. Fue un honor colaborar con nuestro programa Encuentros. Digo nuestro porque me siento parte. Y es un privilegio ser parte del Ministerio Tinajas, sirviendo al Dios Altísimo en esta temporada semana tras semana. Y agradezco al Señor porque en su día, buscando y buscando, lo encontré en la red. Y me predicó el verdadero evangelio. Y me dio la pieza importante, importantísima diría yo, que me faltaba para mi salvación. Y por eso ahora vivo una verdadera paz, descanso y seguridad, agarrado de esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Por años decía solamente, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Pero, ahora, con el verdadero conocimiento digo, Cristo recibió la justicia que yo debía recibir por mis delitos. Amén. Aleluya. Saludos desde aquí, en la ciudad de La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo, para todo el mundo hispanoamericano y en diferentes partes del planeta. Amén. Y nosotros les saludamos desde aquí a ras del mar, desde la ciudad de Valencia, España. Muchas gracias y un gran abrazo en la distancia, Pastor Miguel. Y a nuestra audiencia le decimos que estaremos aquí con el gusto de siempre en el próximo mensaje en nuestro habitual programa Encuentros.